Muy, pero muy buenos días, mis queridos estudiantes. Mi más cordial saludo. Les envío un fuerte abrazo desde la distancia, pues como docente de la asignatura de geometría, me siento muy complacido de que estemos aquí reunidos. Le doy gracias primeramente a Dios. Bueno, vamos a iniciar. Sean ustedes bienvenidos. Les traigo, como siempre, un mensaje muy hermoso, muy lindo para compartir con ustedes, porque no hay algo más agradable que pues iniciar una jornada de la mano de Dios. No hay nada más agradable que pues iniciar una jornada bajo la cobertura de Dios. Entonces les quiero compartir este mensaje, mis queridos estudiantes. Querido Dios, quiero darte gracias desde el fondo de mi corazón porque estar conmigo en todo el camino, porque nunca dejarme de amar tanto, ¿verdad? Entonces mire cómo es Dios con nosotros. Por otro lado, también les quiero compartir la siguiente imagen. La observamos un poco, la imagen de la derecha. Miren la felicidad de los niños. Es importante que nosotros siempre lleguemos a la clase con la mejor actitud, con la mejor disposición, ¿verdad? Es muy fundamental esa parte. Listo, entonces vamos a iniciar, mis queridos estudiantes. Para iniciar, los quiero invitar. Vamos a aprender a ubicarnos en el espacio, ¿verdad? Si nosotros miramos la imagen, esa imagen, y yo les llegase a preguntar cuál es la ubicación del árbol, ¿verdad? Entonces, el árbol tiene una ubicación que en este caso, la ubicación del árbol, mis queridos estudiantes, viene a ser, ¿verdad? La ubicación del árbol viene a ser la letra E, coma 5. Es decir, en otras palabras, se acuerdan del glosario que hicimos, ¿verdad? Entonces, este es el punto de partida. La ubicación del árbol es E,5. Más adelante yo les voy a estar explicando este proceso, más adelante yo les voy a estar explicando la importancia de reconocer todos y cada uno de estos elementos. Avancemos. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Sigamos adelante para comprender mejor la clase y poder reconocer, ubicarnos en el espacio, ¿verdad? Entonces, miren lo que yo les decía, que se hace necesario ya nosotros comenzamos a utilizar los primeros términos. Miren que la siguiente imagen sí nos especifica más detalladamente que dentro de esa ubicación, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que es una coordenada, que es una abscisa, que es una ordenada. Eso es lo que entonces vamos a explicar detalladamente en el día de hoy. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber, mis queridos estudiantes, acerca del plano cartesiano, es cómo se forma un plano cartesiano, ¿verdad? Nosotros podemos preguntar eso. Bueno, básicamente, nosotros ya traemos unos conceptos previos de años anteriores, de cuarto grado, ¿verdad? Donde nosotros conocíamos e identificábamos lo que es una recta, lo que es una semirrecta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Y además de eso, ya nosotros también reconocemos e identificamos la forma como ellos se relacionan. Entonces, yo aquí les voy a hablar un poco, me permiten acá, aquí en este espacio, ¿verdad? Para hablarle. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya nosotros reconocemos qué es esto. Me permiten acá, voy a borrar un momentico, ¿verdad? Ya nosotros reconocemos qué es esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya como ustedes reconocen e identifican lo que es
el plano cartesiano, mírenlo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos rectas. Recuerden que la recta ni tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Son infinitas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se establece la relación de secante, es decir, se cortan en un punto y forman un ángulo de 90 grados, a ese nosotros le vamos a llamar recta secante, ¿verdad? Entonces, a partir de que se forma esta recta secante, como el dibujo que les tengo acá, ¿qué ocurre? Que a partir de aquí, entonces se nos comienza a formar o se nos forma un plano cartesiano. Es decir, que el plano cartesiano es la unión de dos rectas que se corta en un solo punto. Ahora viene la otra parte importante. En un plano cartesiano, ¿qué vamos a identificar? En un plano cartesiano, ¿qué vamos a reconocer? En un plano cartesiano, entonces, vamos a reconocer que existe un eje X y que existe un eje Y, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que en un plano cartesiano, ese eje X y ese eje Y, cuando ellos se unen, van a formar algo que se llama coordenada, ¿verdad? Que es precisamente, chicos, la imagen que tenemos acá, ¿verdad? ¿Cuándo se forma una coordenada? La coordenada se forma a partir de la unión del eje X con el eje Y. Algo muy importante para tener en cuenta, que es que al momento de nombrar una coordenada, siempre se debe comenzar por el valor que corresponde al eje X, sea negativo o sea positivo. Es decir, profe, que entonces cada vez yo debo tener en cuenta, cada vez que vaya a nombrar una coordenada, debo tener en cuenta que siempre debo comenzar por el valor que corresponde al eje X, ¿verdad? Entonces, miren que aquí hemos aprendido algo muy importante. Por eso yo acá se lo represento aquí de esta forma. Miren que yo aquí se lo represento, ¿verdad? ¿Qué le represento? Que esa coordenada se representa X y Y. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando que el primer valor siempre va a corresponder al eje X y el segundo valor siempre va a corresponder al eje Y, ¿verdad? Entonces hasta aquí debemos aclarar número uno, que el plano cartesiano se forma a partir de la relación de dos rectas que se unen de forma secante. Número dos, que los elementos que contiene un plano cartesiano son el eje X y el eje Y, ¿verdad? Y que a partir de la unión del eje X con el eje Y aparece algo que nosotros trabajamos o anotamos en el glosario que se llama coordenadas. Listo. Seguimos avanzando. Entonces, ahora acá, ¿verdad? Hay un ejemplo. Miren que a partir de este ejemplo que tenemos acá, permítanme aquí un momento y borro por acá para seguir avanzando. Tenemos un ejemplo. Entonces, miren que aquí nos especifican, ¿verdad? Este es el eje X y ese es el eje Y. Entonces, lo primero que yo debo hacer, mis queridos estudiantes, es identificar el eje X y el eje Y. Listo. Ya los identifiqué y debo recordar que en este ejemplo, lo que me quieran pedir, por ejemplo, la ubicación específica de la familia, ¿qué debo yo tener en cuenta? Que él o la coordenada se va a formar de la siguiente forma: X y Y. Es decir, que el primer valor que yo debo ubicar debe corresponder al eje X. En este caso, nos damos cuenta que es la letra C. Entonces, abrimos paréntesis. Es importante recordarles que la coordenada siempre debe ir dentro de un paréntesis. Entonces digo, perdón, voy a borrar porque es la letra C. Iba a colocar X otra vez. Entonces digo acá que voy a comenzar C,
que es el valor que corresponde al eje X, y el valor que corresponde al eje Y, que es 4. Entonces, esta unión que tenemos aquí, esta unión es lo que nosotros, mis queridos estudiantes, llamaremos coordenada. Vamos a dejarlo hasta aquí, coordenadas. Entonces, es importante tener en cuenta esta parte, es muy fundamental para nuestro proceso de aprendizaje. Listo, seguimos avanzando. Entonces, por acá también tenemos un compromiso, ¿verdad? Después de tener en cuenta toda esa parte, debemos manejar el compromiso. ¿Qué necesitamos para desarrollar el compromiso? Para desarrollar el compromiso, lo primero que nosotros necesitamos es identificar el plano cartesiano, número 1. Número 2, identificar el eje X y el eje Y. Luego de eso, identificar cómo se dan las coordenadas. Las coordenadas se dan siempre, el primer valor corresponde al eje X y el segundo valor corresponde al eje Y. Entonces nos vamos al compromiso, dice, observa las figuras que se muestran en el plano, luego escribe las coordenadas correspondientes en la tabla. Es decir, en estos espacios que tenemos acá, vamos a escribir la coordenada de cada uno de estos dibujos representados ahí en el plano cartesiano. Por ejemplo, el primero que nos aparece acá es la vaca. Entonces, yo debo mirar a ver cuál es la ubicación de la vaca. Entonces, el eje X, el eje Y, por ejemplo, vamos entonces a hacerle el primero. Listo. La vaca, el primero que corresponde es al 1 en el eje X, ¿verdad? Entonces, recuerden, abro paréntesis, 1 para la vaca, coma, separado por coma, y en el eje Y le corresponde el valor 9. Entonces escribo acá 9 y cierro paréntesis. Debo entender que esto siempre se le va a llamar coordenada. Coordenada, ¿verdad? Coordenada. Entonces, esta parte aquí es lo que siempre nosotros vamos a trabajar y a esto se le va a llamar coordenada. Importante. Entonces, así como hicimos esto, vamos a llenar todos estos espacios. Luego, después de haber terminado el compromiso, yo en la plataforma les voy a habilitar un espacio para que ustedes me envíen esta evidencia, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente fase, que es la clase offline, ¿verdad? En la clase online tenemos dos imágenes, ¿verdad? ¿Por qué dos imágenes? Porque hay algunos estudiantes que ya desarrollaron uno. Es decir, si ya tú desarrollaste este que te estoy señalando, vamos a desarrollar este otro. Miren que ahora vamos a hacer el proceso inverso. Nos dan las coordenadas y nosotros las vamos a ubicar en el plano cartesiano. Es decir, ¿qué vamos a hacer aquí? Recordar que en este plano cartesiano voy a ubicar la coordenada. Entonces digo, el primer valor, que es 1, siempre lo debo ubicar en el eje X. El segundo valor, que es 3, siempre lo debo ubicar en el eje Y. Es decir, que esta coordenada me va a quedar aquí. Entonces comienzo a ubicarlo y luego en casa, con la regla, la escuadra, comienzo a unir la coordenada, resalto con un color que se vea bien lindo y lo tengo allí para cuando el profesor lo pida como evidencia. Chicos, un placer haber estado con ustedes. Mil bendiciones, muchos éxitos. Hasta una próxima ocasión.